Los saludo a todos con un abrazo en Cristo Jesús y María. ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre una profecía de Nuestra Señora de Anguera, de María, la Reina de la Paz en Brasil. Este mensaje fue dado a Pedro Reyes, como ya sabemos. Fue transmitido el 1 de enero de 2007. Estamos hablando de una profecía que habla sobre Rusia y vamos a analizar algo que para mí tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Así que vamos a leer la profecía en sí y después vamos a explicarla lo mejor que podamos. Dice: mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz en Anguera, Brasil, transmitido el 1 de enero de 2007. Dice Nuestra Señora: queridos hijos, soy la Reina de la Paz y he venido del cielo para ofreceros la paz. Abrid vuestros corazones al Señor y acoged su amor misericordioso. Entráis ahora en el tiempo decisivo. La lucha entre mí y mi adversario será intensa. Tened cuidado, no os apartéis de la verdad. Acoged mis llamamientos y cambiad de vida. El pájaro será herido en la costa y muchos nidos serán destruidos. Una montaña caerá y habrá gran destrucción en muchas regiones. Rusia tropezará y el hombre orgulloso actuará con la fuerza dada por el demonio. Rezad. Solamente por medio de la oración, la humanidad encontrará la salvación. Yo soy vuestra madre y sé lo que os espera. Rezad siempre. Rezad también por vuestra nación. Yo quiero ayudaros, pero depende de vosotros aquello que yo hago. Y después, el mensaje, la resolución del mensaje en el saludo final, ¿verdad? Que ya todos conocemos. Vamos a leer de vuelta. Vamos a analizarlo y tratar de interpretarlo, ¿verdad? Con nuestro conocimiento, por supuesto, humano y limitado. Vamos a ver qué querría decir Nuestra Señora con estas palabras proféticas. Dice: queridos hijos, soy la Reina de la Paz y he venido del cielo para ofreceros la paz. Abrid vuestros corazones al Señor y acoged su amor misericordioso. Entráis ahora en el tiempo decisivo. O sea, estamos en el lapso final de la consumación del fin de los tiempos. Eso queda claro. Y dice: la lucha entre mí y mi adversario será intensa. La lucha entre María y el diablo, el dragón rojo, Satanás. Tened cuidado. No os apartéis de la verdad. Acoged mis llamamientos y cambiad de vida. El pájaro será herido en la costa y muchos nidos serán destruidos. Aquí, cuando Nuestra Señora habla del pájaro, tal vez esté hablando de el águila. El águila es los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, será herido en la costa, o sea que está hablando de un territorio. Cuando habla de la costa, obviamente está hablando de un territorio. Ya hay otra profecía hablando del dragón. Esta profecía es del 8 de marzo de 2005, que dice, vamos a leer este fragmento que dice: el dragón irá al encuentro del águila y lanzará fuego sobre sus hijos, causando la destrucción de gran parte de su nido. Bueno, esto es, evidentemente el dragón es China, el águila es Estados Unidos, y esto de que lanzará fuego debe ser, supongo yo, un ataque misilístico o militar de algún tipo, que causará la destrucción de gran parte de su nido, ¿verdad? Se hablaba también de que toda la costa este de los Estados Unidos iba a ser bombardeada por China o por algún país. Bueno, en este caso China. Y acá esto creo que te lo está volviendo a repetir. El pájaro será herido en la costa y muchos nidos serán destruidos. Cuando habla de nidos, tal vez está hablando de hogares de personas comunes o está hablando de bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica. Después dice: una montaña caerá y habrá gran destrucción en muchas regiones. Una montaña puede ser una bomba atómica de gran porte o bien un meteorito en sí. Una montaña caerá y habrá gran destrucción en muchas regiones. Después dice: Rusia tropezará. Rusia tropezará. Vamos a ver a futuro qué significa esto. Esto lo vamos a saber cuando esto suceda. Rusia tropezará y el hombre orgulloso, tal vez acá esté hablando de Putin, actuará con la fuerza dada por el demonio. Sabemos que Satanás seduce
las mentes de los científicos para crear grandes armas de destrucción masiva. ¿Se entiende? Entonces, esta fuerza de destrucción masiva debe ser de lo que está hablando Nuestra Señora. Actuará con la fuerza dada por el demonio, ¿verdad? Putin tal vez apretará un botón y muchos misiles intercontinentales y supersónicos se den a la destrucción de muchas áreas, tanto de Europa como de los Estados Unidos. Después dice: rezad, solamente por medio de la oración la humanidad encontrará la salvación. Esto es importantísimo. También acá dice: rezad por vuestra nación. Esto se extiende también a cada región, a cada país. Dice: yo quiero ayudaros, pero depende de vosotros aquello que yo hago. Tenemos que rezar mucho y pedir la intervención de Dios, de María, para que Nuestra Señora pueda actuar en nuestro día a día. Y bueno, sería más o menos la interpretación de este mensaje que incluye al país, a la nación de Rusia, que digamos es el gran enemigo hoy por hoy de la humanidad. Bueno, Estados Unidos, que hace como de policía del mundo, tampoco son santos de la devoción de nadie, pero obviamente todos sabemos que todo esto va a desatar la Tercera Guerra Mundial, y con ello, por supuesto, obviamente, ya todos lo sabemos, será esto causa, consecuencia de la aparición del Anticristo, quien firmará ese pacto de paz, de falsa paz, con los países beligerantes, para que luego se le reconozca como maestro de la humanidad, el gran pacificador, el gran, el gran protector. Vaya a saber uno qué títulos le van a dar. Y gobernará el Anticristo sobre muchas naciones. Creo que no todas, porque por algunas profecías que personalmente he leído, tal vez el Anticristo no tenga sus garras puestas sobre ciertas naciones. Por ejemplo, Nuestra Señora dice que Argentina ya está bendecida. Tal vez eso significa que la garra del Anticristo no incluya posarse sobre la Argentina. Esperemos eso. Así que bueno, sabemos que también se viene una guerra en Brasil. Esto también está profetizado. Así que a estar muy atentos y muy prestos a la oración constante e intensa. Y bueno, para completar un poco la información, vamos a hablar un poco sobre el Anticristo. Sabemos que el Tratado de Paz Mundial de la Tercera Guerra Mundial lo dará el Anticristo, como dijimos. Su fama comenzará en Jerusalén, se empezará a ser conocido en Jerusalén, en Tierra Santa. También sabemos que en Apocalipsis se habla sobre que se mandó a hacer una imagen de la bestia para que todos adorasen a la bestia. Esta imagen que se le dio vida de la bestia es la imagen televisiva, es una imagen evidentemente televisiva, que aparenta tener vida. Estamos hablando de una transmisión satelital a nivel mundial, en donde el Anticristo va a hacer su declaración, ¿verdad? Ese día se va a llamar como el Día de la Declaración. El vocero oficial, que ya está muerto, por supuesto, del Anticristo, ya lo dio a conocer. Y ese día se da a reconocer el Anticristo como el Mesías esperado, ¿verdad? Será un total engaño. Esto en las profecías de Angüera ya está previsto como un gran día de hechicería, de brujería, de satanismo, de gran poder, de gran influjo demoníaco para conquistar, engatusar, embelezar, cautivar, hechizar, encantar a las personas, como dijo Jesucristo en un mensaje también. Utilizó esa palabra, ¿no? Que va a encantar a las personas con su gran poderío demoníaco sobrenatural. Así que a tener mucho cuidado con que ahora, con todo esto de la guerra, se va a empezar de a poco a manifestar el poder del Anticristo. Así que a tener mucho cuidado con ese tema y no mirar al Anticristo directamente a los ojos, escuchar su voz, etcétera, ya que el Anticristo, con gran carisma y con gran poder de persuasión, va a reinterpretar la Biblia y va a, digamos, conquistar muchos corazones que no están protegidos. El Anticristo va a tratar de conquistar a muchos no católicos, que por supuesto no van a estar protegidos como si
los que están en estado de gracia, los que ya están advertidos de esto, o rezan el rosario todos los días, o tengan algún escapulario, etcétera, ¿verdad? Así que a estar muy atentos con ese tema. Amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido este video. No se olviden de compartirlo, dejar su like y ayudar a que este canal siga creciendo, ya que de esta manera se hace sustentable que podamos seguir haciendo videos, podamos seguir informando a la gente. Mínimamente se puede compartir, dejar un comentario, dar like, etcétera, para hacer sustentable, redituable esto de hacer videos, ya que los videos siempre van a pérdida y no se pagan solos, ¿se entiende? Entonces, todo cuesta dinero hacer, así que imagínense que ayuda un montón compartir, comentar, dar like, etcétera. Los espero en los comentarios. Amigos, esto ha sido todo. Que Dios los bendiga y los guarde de todo mal. Ave María Purísima, sin pecado concebida.